Buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Quedan tan solo un día de campaña electoral. ¿Qué han dicho o qué han hecho los partidos políticos respecto de los anteriores comicios para obtener mejores resultados? Quedan 3 días para que se celebren las elecciones. Cuando vayamos a votar, lo haremos el mismo partido político que en aquella ocasión o los ciudadanos cambiaremos de opción. Y quedan 4 para que los partidos políticos, una vez que sepan qué representación han obtenido, se sienten a negociar quién, con quién. Habrá desbloqueo en ese momento. Son asuntos claves que están encima de la mesa en estos momentos y la verdad es que los partidos políticos son un auténtico hervidero, evidentemente, y los medios de comunicación también. Vamos a intentar analizar estas cuestiones y algunas otras con nuestros invitados en este programa a pocas horas de esos comicios. Con Javier Adán, bienvenido. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Un placer contar contigo. Igualmente. Víctor Meseguer, bienvenido. Buenas noches. Bienvenido y bien hallado, un placer. Pablo Blesa, encantado. Un placer estar aquí esta noche. Antonio, muchas gracias. Y Francisco Javier López, muy buenas bienvenido. Noches. Buenas noches. Muchas gracias. Yo os pediría para empezar brevemente, en un minuto, qué percepción tenéis de esta campaña electoral y cómo nos estamos viendo abocados a los próximos comicios. Una percepción rápida, una idea. Francisco Javier, ¿qué te parece a ti? Una campaña que para el ciudadano no ha dejado de ser más que un tostón, que realmente no lo han seguido porque ha estado influenciada por otros acontecimientos externos a la campaña, desde la exhumación de Franco hasta fundamentalmente Cataluña, con lo cual ha sido una campaña que a nivel ciudadanía ha quedado bastante deslucida. Y sin embargo, aunque estoy de acuerdo con Javier, es cierto que me ha sorprendido el rating de los debates, la cantidad de millones de españoles que en Viernes Santo y después, posteriormente en el debate en televisión española, se han sentado 3 horas a ver debatir a nuestros políticos. Me ha sorprendido. Con lo cual, una campaña donde creo que lo que se ha tratado, aparte de, obviamente, Cataluña, la economía, sí que es importante el hastío de la gente, el hastío que ya se percibe en la intención de, en el voto por correo, que ha caído un 30%, y creo que la campaña ha ido en torno a esto. ¿Quién se queda con los despojos de Ciudadanos? Es decir, ¿quién los va a catalizar? Si el PP o el PSOE, y obviamente el auge de Vox, que ha servido también, o intentan los estrategas del PSOE, que sirva para unificar a una izquierda un tanto desmovilizada y que vayan a votar el domingo. Víctor, ¿qué te ha parecido esta campaña estos días? Pues mira, yo si tuviera que definir con un titular la campaña, y más en esta última semana, sería el titular Semana Trágica del PSOE. Hace tiempo publiqué un artículo que decía que manifestaba que había que ser tontos para convocar estas elecciones. Muchos dirigentes del Partido Socialista se cabrearon conmigo. Pues hoy tengo que decirles que me pude equivocar en la forma, pero en el fondo no. Ha sido un error. Javier. Pues yo creo que la sensación que puede tener cualquier ciudadano es que no hay voluntad de diálogo, no hay voluntad de negociación y por lo tanto pues estamos abocados a un nuevo bloqueo. ¿Hasta dónde pueda llegar? Pues me imagino que será en base a los resultados, porque en principio, según las encuestas que tenemos y que manejamos, las cifras no dan. Por lo tanto, si no hay voluntad de negociación, pues las terceras, a por las terceras. La tercera va la vencida, sería horrible, ¿no? Lo que es cierto es que los partidos políticos se están movilizando al máximo, unas agendas frenéticas sin duda alguna, y algunos de ellos, los máximos candidatos además, los máximos líderes del Partido Popular y del Partido Socialista, han hecho un esfuerzo para estar en la región de Murcia al final de la campaña electoral, en la recta final. Hoy mismo, hoy jueves, esta mañana, han estado el candidato del Partido Socialista, presidente en funciones, Pedro Sánchez. Vamos a ver lo que ha ocurrido. Los colapsos que se están produciendo, por ejemplo, desde el punto de vista de medioambiental, en joyas que son no solamente para España, sino también para el conjunto de Europa, como es precisamente el Mar Menor, todo eso necesita de sensibilidad, como decía antes Diego, necesita de compromiso, como decía antes Marisol, necesita también de cercanía, como comentaba antes Mario, y necesita también de gobiernos que sean capaces de aunar voluntades precisamente para resolver problemas que son importantes. Es evidente que tenemos un problema en el Mar Menor, sin duda alguna lo es, pero también es cierto que tenemos grandes fortalezas, tenemos grandes empresarios que creen en el Mar Menor, tenemos grandes alcaldes como Mario que creen en el Mar Menor y que también creen en sus posibilidades y su futuro, pero tiene un problema fundamental y es el bloqueo político. Y hay gente que me puede decir, oye, no, el problema es pues el Mar Menor, la falta de oportunidades que crea, por ejemplo, estas consecuencias dramáticas en el impacto del medio ambiente, pues la falta de cuidado del Mar Menor en el sector turístico y como consecuencia de ello en el empleo, también las inundaciones y
digamos las pérdidas materiales que seguro habéis sufrido durante estos meses, sin duda alguna todos esos son problemas que necesitan solución, como también es el empleo, como es también la violencia machista, como es también la educación, la sanidad, las pensiones de nuestros mayores. Pero el problema es que si no tenemos gobierno, amigos y amigas, no vamos a poder empezar a resolver esos desafíos y amenazas que os afectan. ¿Cuál es el proyecto político de la oposición? Si no tienen. Si su proyecto político es el próximo domingo frenar al Partido Socialista. Lo que quieren es que el gobierno que salga el próximo domingo de las urnas sea lo más débil posible. Es lo que quiere el independentismo catalán, es lo que quiere también la derecha y la ultraderecha, y desgraciadamente también es lo que quiere una pretendida izquierda, que por cierto ha votado 4 veces en contra de un gobierno socialista durante estos últimos 4 años. Mira que tenemos mala suerte, ¿eh? Y también lo ha hecho el candidato a la presidencia del Gobierno por el Partido Popular, Pablo Casado. El Mar Menor no es una cosa solo de la región de Murcia, no es un proyecto solo de la región de Murcia, no es una riqueza solo de la región de Murcia. El Mar Menor es patrimonio nacional y patrimonio europeo. Por tanto, eso de venir aquí a los Alcáceres a sobrevolar el tema y a dar un mitin no sirve. Queremos un gobierno de España que venga al Mar Menor a decir: esta laguna salada, que es la más grande de Europa, hay que tenerla en perfectas condiciones con fondos nacionales y con fondos europeos. Yo esto lo he reclamado en las instituciones comunitarias. Se lo hemos dicho al comisario de Acción contra el Clima y Medio Ambiente. Se lo hemos dicho a la presidenta de la Comisión Europea recién elegida. Y mi compromiso es que hagamos todas las infraestructuras, todas las medidas, todas las inversiones que sean necesarias, sin escatimar recursos, hasta volver a tener el Mar Menor como estaba este verano, que yo he estado ahí. No me lo tienen que contar. Tiene que haber alta velocidad, tiene que tener más frecuencias aeroportuarias, tienen que acabarse las infraestructuras viarias que estaban pendientes. Tercer compromiso, el agua. Nosotros queremos que el agua sea una política nacional y, por tanto, tiene que haber un pacto nacional por el agua, consensuado con todas las regiones, consensuado con todos los partidos, para que consigamos que este tipo de inclemencias meteorológicas en un verano en el que se estaban mandando camiones cisternas a pueblos porque había sequía y luego esos pueblos han sido anegados, tengan unas infraestructuras que garanticen el suministro, pero que también permitan que estos efectos no sean tan lesivos para la población. La verdad es que si tuvierais que decir cuáles han sido los temas claves, ¿no?, que se han manejado durante la campaña electoral, había unas previsiones al principio, ¿no?, que iba a ser Cataluña con toda seguridad y los pactos también. Luego, sobre la marcha, ¿se han cumplido las expectativas? ¿Ha habido alguno que se ha caído, otro que ha entrado en su lugar? En principio, el gran tema debería haber sido la economía, puesto que tenemos una serie de elementos que nos están poniendo en alerta sobre una desaceleración de la economía, por un lado, previa a una posible crisis, y ese debería haber sido probablemente el gran tema, junto con las posibilidades de desbloqueo. No hemos visto ni en los debates ni a lo largo de la campaña cómo expresaban esa capacidad o cómo van a hacer para desbloquear la situación a partir del día 11. Sin embargo, ha quedado todo bastante en un segundo plano por el tema Cataluña. Cataluña ha sido el gran leitmotiv sobre qué se puede hacer o qué no se puede hacer en Cataluña, y sobre todo yo creo que a los ciudadanos fundamentalmente les ha interesado más precisamente o les ha llegado más ese tema que otros temas, porque es la situación que en los medios de comunicación más se ha tratado. Lo que pasa es que me da la impresión de que eso ya estaba descontado, que lo de Cataluña, no sé, Pablo, ¿qué te parece a ti? Yo creo dice que ya se sabía, no sé si es metido o sacado algún elemento añadido. Pero la forma en la que ha entrado, el tema sobre todo de los disturbios al principio de la campaña ha influido mucho. Y hay elementos de cara a estos 3 próximos días, además, sobre todo en la jornada de reflexión y en la propia jornada, que tenemos una bolsa de indecisos muy grande, y de abstencionistas también muy grande. Pero ojo a lo que ocurra sábado y a lo que ocurra domingo por la mañana, que eso puede movilizar también a bastantes votantes. Yo creo que, claro, cada partido ha enfatizado temas y además a veces temas dispares. Casi todos han enfatizado el tema catalán. De hecho, hemos visto cómo ayer Pedro Sánchez incluso ha hecho una gesticulación excesiva y hasta ha transgredido los límites de lo que es permitido al Ejecutivo. Es decir, ha infringido la separación de poderes y ha dado a entender que maneja la Fiscalía, poniendo en un grave compromiso la extradición posible del señor Puigdemont y compañía en estos huidos de la justicia española. Pero yo creo que el PSOE, ha enfatizado mucho: ¿qué pasa? Voy a ganar.
quiero garantizarme que la lista más votada, que supone que es la mía, va a poder gobernar. Pero no ha hablado de pactos, ha hablado de Cataluña y ha intentado matizar la desaceleración económica, hay datos abrumadores sobre ella, la ha intentado matizar diciendo que, bueno, que existe una cierta desaceleración, pero que España sigue fuerte. Me parece interesante el giro del PP. El PP lo que ha hecho es enfatizar su rol gestor, ha levantado el espantajo de la crisis económica como gran amenaza y ha saltado, me parece muy interesante, en las anteriores elecciones era un PP muy ideologizado y ahora es un PP mucho más pragmático que habla de Cataluña, su habilidad gestora y que viene la crisis. Vox habla de la emigración, que es casi con mucha fuerza, obviamente con mucha fuerza el tema catalán y el coste del Estado. Y obviamente luego tenemos a Ciudadanos que intenta sobrevivir y me pareció interesante en el debate televisivo cómo fue el único que habló directamente de las familias, del cheque familia, habló de la familia, cómo apoyar a la familia y la corrupción. El único partido que habla con más fuerza de la corrupción del PP es Ciudadanos. Hablaremos luego de ese debate y algunas claves. Pero, ¿qué te pareció, Javier? ¿Algunos temas eran lo previsible, lo que han puesto encima de la mesa? ¿Han sorprendido a la gente? Yo creo que sí que ha habido una diferencia, por ejemplo, entre los asuntos claves previsibles a nivel nacional y los de la región de Murcia. En la región de Murcia, el asunto del Mar Menor, por ejemplo, pues está polarizando todo esos ataques fundamentalmente entre el Partido Popular, gestionando la comunidad autónoma, y el Partido Socialista, pues gestionando, pues por ejemplo, en este caso, la Confederación Hidrográfica del Segura, ¿no? Entonces, ahí yo no sé qué es lo que puede generar eso de cara al reparto de escaños, de los 10 escaños que tenemos aquí en juego. Parece ser, según las encuestas últimas, pues que había uno ahí que podría ganar o perder el Partido Socialista. O sea que yo creo que se puede estar en liza, porque a quien sí que se lo han dejado todo abierto, la autopista puesta, ha sido a Vox, pero tanto aquí en la región de Murcia como a nivel nacional. En la región de Murcia estamos hablando de que ayer mismo se dio 4 alcaldías pedáneas de la ciudad de Murcia. Estamos hablando de barrios muy grandes. La ciudad de Murcia es la 7ª de España. Entonces, darle entre el partido, con el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos, a Vox 4 alcaldías, o sea, entre el Partido Popular y Ciudadanos, dárselo a Vox, pues yo creo que, vamos, que es una intención clara de continuar en el marco de relaciones que tienen, que ha sido en Andalucía, ha sido en la región de Murcia, en Madrid y en Castilla, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso aquí puede generar un cierto interés. A mí me sigue sorprendiendo a nivel nacional lo de que Cataluña sea tan relevante que acabe con el debate posible sobre las alternativas económicas de cada uno, las visiones que puedan tener, porque todo lo demás enfrentamientos. Y por último, el asunto este de lo de Vox es haberle dejado a Abascal el otro día en el debate por la vía abierta. Yo creo que todos coincidimos en quién ganó, pues a quien nadie le puso ningún reparo ni nada. Y además con unos mensajes que, como siempre hemos dicho, muy sencillos, muy simples, que se entendían muy bien y para su público, y algunos de los indecisos, que ahí es donde puede estar la clave. Ese indeciso que dice, oye, es verdad, esto de las autonomías, pues vamos a ver, pero si no dice todo el mundo que nos está costando un montón, pues eliminarlo. En realidad, cuando hablamos de eso es de modificar la Constitución. Sería algo así como otras cosas que se plantean desde otros partidos que precisamente los situamos cerca del antisistema. ¿Te ha sorprendido a ti algo, Víctor, alguno de los mensajes, o has echado en falta que se pusiera en el debate algún asunto? Yo, en primer lugar, sobre lo que deberían ser temas de la campaña, hoy publico un artículo en La Verdad que se llama Reflexiones sin importancia, que bueno, como hay que apoyar la prensa escrita, que la gente compre el periódico y los lea. Pero, y además muchos coinciden con lo que decía Javier, el tema económico, transformación digital, el futuro de este país, que no seamos el museo de Europa donde vienen a gastarse, bueno, muchas y variadas opiniones. Pero a mí hay un tema que creo que no se ha tocado en la campaña y es muy, muy importante. Cuando me tropiezo gente por la calle, esta mañana desayunando, tomando un café, por ejemplo, la gente que se acerca y me pregunta, las preguntas que me hacen es ¿quién nos va a gobernar y hacia dónde vamos? Y a eso no ha contestado nadie. No sabemos a esta altura de campaña ni quién nos va a gobernar ni hacia dónde vamos. Además, hay un dato que quiero soslayar. Siempre he defendido en este programa que Vox no era la extrema derecha. Lo tengo tan claro como que sus votantes son votantes del Partido Popular y hoy muchos votantes de Ciudadanos. Alguna vez incluso dije que yo veía más claro lo del PP que lo de Ciudadanos, porque el PP sé lo que es y Ciudadanos nunca supe lo que era. Hasta incluso podía estar a la derecha del Partido Popular. Pero discrepo ahí de Pablo, Ciudadanos los votos no se van a ir exclusivamente al PSOE o al PP, se van a ir a Vox. Y hay un tema
que sí me preocupa, por convicciones éticas, religiosas y de todo tipo. Es verdad que se ha dejado a Vox que cabalgue solo, estos se han dedicado a liarse entre ellos, y mientras tanto Vox ha hecho su campaña, incluido en el debate del lunes. Con una teoría dialéctica que yo no comparto, pero que ya, no entres a discutir con él, no le digas nada. Bueno, pues entonces a él le dejas pero que es que explique... el problema, Javier, no es ese, el problema es que se están diciendo cosas que son muy duras. El discurso étnico, racial de Vox es muy peligroso, es injusto, carece del mínimo sentido deontológico. Es decir, mire, voy a poner un ejemplo. Tenemos un debate que está abierto en la sociedad, que son los de los MENAs, los chicos que estamos acogiendo con tutela de los gobiernos autonómicos de este país. Tenemos un país con un problema demográfico del carajo. Por poner un ejemplo a la gente que está viendo el programa, mi pensión la van a tener que pagar, según el sistema de reparto, 1,5 jóvenes de hoy. Tenemos gente joven, que además esta gente joven, los chicos de MENA, hay que decirlo primero, no son delincuentes. No es verdad esa asociación. No es una asociación directa, inmigración, delincuencia. 2, los que llegan de Senegal aquí son los más emprendedores, los más cualificados, los más valientes y los más sanos. Oiga, ¿y por qué no utilizamos este recurso extraordinario que tenemos en nuestro país para preparar el futuro de este país con un crecimiento demográfico que ya alcanza cifras negativas y donde de aquí a 20 años vamos a ser un país de viejos? Yo quiero acabar. A mí que un señor... No te he citado, te he dicho un dato, pero bueno. Me has referenciado. Eso. Dicho eso, a mí que se haga un discurso de este tipo y que ni Ciudadanos, ni el Partido Popular, ni el PSOE, ni Podemos conteste esto, me parece de una falta de probidad moral sin nombre. Es decir, están en lo suyo y están dejando el campo abierto, por cierto, a un partido que yo esta vez sí creo que va a dar el campanazo. 3 breves comentarios. Uno, me choca mucho y simplemente es una paradoja. Cuando Javier se pone a analizar el entorno, dice, bueno, hay una serie de factores diferenciales entre España y Murcia. Y la primera palabra que sale es Mar Menor. Y cierto, y a mí me parece sorprendente que viendo que el Mar Menor podría ser un tema gravitacional respecto a cómo evoluciona el voto murciano para castigar o premiar a según qué partidos, resulta que supuestamente el partido al que fácilmente, racionalmente, se le podría achacar la responsabilidad de ese mal, de cómo está el Mar Menor, es premiado. Porque estamos viendo que las encuestas, en las previsiones que hay para Murcia, por supuesto Vox es un partido en auge, pero no tiene nada que ver con el Mar Menor, pero el PP también subiría. A mí me parece extraordinario este punto, ¿no? O sea, que la sociedad murciana y la sociedad española se ha escandalizado con el caso del Mar Menor, pero el Partido Popular sale premiado con un escaño extra. En segundo lugar, dice, y sí me ha citado, estoy muy orgulloso que me cites, Víctor, y yo encantado de hacerlo. de cómo vota, de dónde saca el voto Vox. Y aquí difiero por una sencilla razón. Se está comparando mucho cómo ha evolucionado el voto de Vox, cómo evoluciona en España y cómo evolucionó hasta hoy Le Pen en Francia por las similitudes. Lo que se aprecia hoy en los trabajos demoscópicos es que el voto de Vox se está nutriendo masivamente o fundamentalmente de PP y de Ciudadanos, pero todavía, cosa que Le Pen sí hizo eventualmente en una segunda fase, no está extrayendo, succionando voto ni del Partido Socialista o de Podemos, pero podría ocurrir posteriormente. O sea, todavía no ocurre. Que me da la razón abiertamente. No, si no te doy la razón y te la quito. Digo que me cites, y para eso encantado. Digo que actualmente no ha ocurrido lo que estás diciendo. Que podría ocurrir como en Francia ha ocurrido. Y luego, en tercer lugar, sí que es interesante, no te estoy rebatiendo, te estoy acompañando en tu argumentario. En tercer lugar, me parece interesante porque Víctor ha hecho ahora mismo una bella soflama a favor de la inmigración. No, eso sí que lo otro frivolizo. Pero esto no es soflama, esto es una convicción ética. Escúchame, déjame cambio de término. Es que yo la apoyo, Yo, es decir, un discurso étnico y racial, ni lo admito en Cataluña, que tienen un discurso étnico y racial, ni lo admito en el resto de España. Tú has sacado la supremacía étnica es una demonización. Es que voy a respaldar lo que es has dicho. Abominable. Cuando hablo de soflama, hablo en sentido positivo. ¿Por qué? Porque me parece honrado por tu parte y me parece bueno por parte de todos. Y desde aquí además, teniendo en cuenta que estamos muy cerca de la Universidad Católica y que escuchamos al Papa. Y además, como nuestro presidente José Luis Mendoza ha dicho públicamente el otro día cuando acogimos a cientos, miles de alumnos internacionales, estamos a favor
de una emigración racional, buena y ordenada. Y no puedo estar más de acuerdo contigo respecto al carácter emprendedor de los emigrantes. Y adicionalmente diré... Tú lo sabes bien por tu máster. Claro, claro. Fíjate, Por supuesto, por supuesto. Tú tienes un máster que acoges lo mejor, los que vienen son los mejores de su país. Acabo de tuitear una foto de mis alumnos de máster de ayer. Tengo un nigeriana, cameruneses, senegaleses, rusos, ucranianos. ¿Y quiénes son, Pablo? Son los mejores. Impresionantes, son la gente más lista. Y menuda clase ayer, más divertida. Pero quiero hacer una incidencia. El único partido que habló del problema demográfico de España y, de alguna manera, por consecuencia, positivamente, en cierta manera, sin rebatir a Abascal, de la inmigración, por lo tanto, de la demografía, fue abiertamente Albert Rivera, hay que reconocerlo. Él dirigió una parte de su discurso a hablar del problema demográfico de España. Me parece sensato. Vamos a ver, os doy la palabra a vosotros dos ahora, pero quiero ir introduciendo algunos testimonios que hemos recogido para incluir en este programa. Por ejemplo, el Partido Socialista, el candidato número 1, cabeza de lista por Murcia, es Pedro Saura, y les hemos preguntado por una parte que se juega en la región de Murcia en estas elecciones generales y también a la hora de pactar, de posibles pactos, cuál es su opción, su preferencia. Vamos a escuchar a Pedro Saura. Porque llevamos muchos años sin un gobierno estable. Entonces, lo que España necesita y la región de Murcia necesita en muchas cuestiones, pero en materia económica y sobre todo con los nubarrones que hay a nivel internacional, necesitamos cuanto antes un gobierno. O sea, a mí, si me pregunta sobre cuál es la medida económica más importante, le diría, la medida económica más importante es tener gobierno y tener un gobierno estable. Y por eso lo que necesitamos es que el PSOE, que es el partido que va a ganar las elecciones, tenga cuanto más apoyo mejor. Lo que queremos es que nos dejen gobernar. Es decir, vamos a tener una mayoría importante en el Congreso de los Diputados y lo que necesitamos es que nos dejen gobernar. Eso es lo importante. Es decir, el PSOE tiene equipos y tiene capacidad y tiene experiencia para gobernar de manera eficaz, como lo ha hecho en la historia de España. Entonces, si tenemos apoyo importante, que nos dejen gobernar y que desbloqueen la situación. El presidente del Gobierno ya lo ha planteado en reiteradas ocasiones. O sea, un gobierno en coalición es tener dos gobiernos. Y, por consiguiente, lo que creo que es necesario es ese apoyo para tener un gobierno estable, porque necesitamos un gobierno estable, pero también fuerte. Dos claves sobre Murcia, temas claves de Murcia, y también la otra cuestión que ha repetido el argumento de Pedro Sánchez, es decir, nosotros queremos tener la fuerza suficiente y de momento no pronunciarnos respecto de alianzas. Ya lo dijo en ese debate también Pedro Sánchez. Vamos a escuchar a Teodoro García exactamente con estos dos mismos temas. Llevamos un año bloqueados, un año en el que los murcianos no tenemos a nadie al otro lado. Hemos visto el tiempo que le ha dedicado Pedro Sánchez a problemas que tenemos y retos que tenemos en la región de Murcia, como es el caso del Mar Menor, como es el caso de la llegada del AVE a Murcia, Cartagena y Lorca, como es el caso de la financiación autonómica. Al final, los fondos que llegan a la región de Murcia tienen mucho que ver con la financiación autonómica y somos la región peor financiada junto con la Comunidad Valenciana. Esto solo se soluciona si conseguimos peso en Madrid, si conseguimos que aquel que es presidente del gobierno tenga a Murcia en el mapa, tenga a la región de Murcia en el mapa. Nosotros hemos realizado pactos en municipales y autonómicas a lo largo y ancho de toda España, con 12 partidos distintos y con 50 partidos incluso a nivel local. Hace tiempo nos decían que el Partido Popular no podía hablar con nadie y ahora pues es el Partido Popular el que ha conseguido aglutinar en torno a sí a distintas opciones e incluso a partidos que no se hablaban entre sí. Hemos conseguido que hablaran, que se sentaran en una mesa y hemos conseguido un gobierno de futuro para muchas regiones de España y para muchos municipios de España. Si los españoles le encargan la formación de gobierno al Partido Popular, si conseguimos un escaño más que el Partido Socialista, España se va a desbloquear. Porque lo hemos demostrado en las autonómicas y municipales y porque lo vamos a demostrar a partir del 11 de noviembre. Si se lo encargamos a Pedro Sánchez, tendremos bloqueo. Si se lo encargamos a Pablo Casado, tendremos gobierno. Yo decía, ahora le preguntaré a Javier, a Francisco Javier, una clave en la ocasión anterior. Pedro Saura decía que queremos sacar más votos, cuanto más fuerte mejor, cuanto más crezcamos mejor, y nada de posibles relaciones con otros partidos. Con ninguno, no se pronuncia. Teodoro García, del Partido Popular, lo que dice es que somos capaces de llegar a acuerdos, lo hemos hecho, y ese bagaje lo pondremos encima de la mesa, es un bagaje positivo. Vamos a escuchar también a Miguel Garrolet, candidato número 1 por Murcia de Ciudadanos. Necesitamos muchísimas cosas. En primer lugar, una financiación adecuada. No pedimos más.
que otros, sino lo que realmente nos pertenece. Necesitamos que se terminen las infraestructuras que se han comenzado y que se hagan otro tipo de infraestructuras. El arco noroeste, el arco norte permitiría descongestionar la ciudad de Murcia. El Gorguel nos daría ser un hub logístico a nivel internacional. El voto útil es el voto ciudadanos. ¿Por qué? Porque es el voto que va a desbloquear la situación política de este país. Es el voto que va a garantizar no tener que ir a unas nuevas elecciones en febrero. Eso es lo primero que tienen que saber los ciudadanos de la región de Murcia. Y lo segundo es que para desbloquear hay que negociar, hay que hablar, hay que aportar, hay que tener ganas de mirar hacia el futuro, no de mirar hacia el pasado. Hay que tener ganas de pensar en las transiciones, pero en la ecológica, en cambiar el modelo productivo, en un modelo más verde, donde aprovechemos las energías renovables aquí en Murcia, o la economía circular. Nuestro acuerdo preferencial, ya lo ha dicho Albert Rivera, sería si nosotros sacamos un escaño más que el Partido Socialista, ya le decimos que nosotros gobernaremos, en un mes tendremos un gobierno fuerte y estable, que es fundamental para afrontar los retos que vienen a corto plazo. Y segundo, si los ciudadanos no creen que seamos nosotros los que tengamos que gobernar, pues plantearemos unos pactos de Estado por educación, contra la despoblación, por la sanidad, por una sanidad única que no tenga 17 tarjetas sanitarias. Pactos de Estado para negociarlos con el partido que más votos obtenga, que puede ser el Partido Popular o el Partido Socialista. Yo creo que es muy significativo las declaraciones de unos y de otros. ¿Qué te parece, Javier? Vamos de atrás hacia adelante. El último, Ciudadanos. Durante la emisión del vídeo estábamos en la mesa, seguíamos debatiendo un poco. El problema de Ciudadanos, precisamente, es que creó un cordón sanitario previo a las elecciones anteriores y ahora quiere romperlo y se abre a pactar con unos o con otros. Pero el problema que va a tener Ciudadanos es que si atenemos a lo que nos están diciendo todos los estudios demoscópicos, va a quedar como una fuerza no irrelevante, pero que realmente no va a ser clave como pudo haber sido. Con lo cual, sí, ahora ábrete a negociar con quien quieras, pero tu relevancia ha quedado en un segundo plano. Partido Socialista. El Partido Socialista se niega sistemáticamente a decir realmente cuál puede ser su política de pactos. Pedro Sánchez durante el debate hizo la avestruz, cuando llegó el momento, escondió la cabeza y se negó a decir por qué. Porque sabe que la aritmética que va a salir probablemente el domingo va a hacer que vuelva a necesitar tanto de Esquerra Republicana, PNV, etcétera, y no quiere expresar ante el electorado la necesidad que tiene de tirar de esa gente. Y el Partido Popular, en ese intento de llegar lo más posible o acercarse lo más posible al Partido Socialista, intenta venderse ahora sí como un partido más transversal, como un partido más centrado y como un partido que intenta o que puede llegar a acuerdos tanto a su derecha como a su izquierda. En este caso su izquierda sería más Ciudadanos y Vox estaría más hacia su derecha, más los partidos regionalistas, Coalición Canaria, el Partido Regionalista Cántabro, etcétera, tal. Incluso hacia el PNV, aunque si tuvieran de socio a Vox, ese apoyo lo tendría más fastidiado. Con lo cual, realmente lo que estamos viendo con la actitud de los tres es que son conscientes de que a partir del día 11 la situación va a estar igual de fastidiada, igual de bloqueada. La campaña ha sido menos frentista en general, sí, que la anterior, en la que vimos pues eso, que manifestaciones muy duras por parte de unos con otros, etcétera, etcétera. Yo creo que el Partido Socialista en este momento, que tendrá la misma incertidumbre que todos, de verdad la encuesta de Tezanos, que le da una horquilla de hasta 150, se aproxima a lo que pueda ser la realidad, o va a ser todo lo contrario, lo que dicen otros estudios demoscópicos, que es probable que incluso pierda algún apoyo. En cualquiera de las dos situaciones, yo creo que la apuesta clara que estamos viendo todos es que dice, oye, yo soy la única solución, yo voy a tener la mayoría, a ver hasta dónde llega ese voto útil, que es el que yo creo que pretende enfocar, el voto útil de la izquierda que sea con el Partido Socialista. Lo que vemos en el caso de Ciudadanos, es que es muy paradójico. Hace 6 meses
si hubiese abierto a negociar con el Partido Socialista, mayoría absoluta entre los dos y sin ningún problema para los dos, pero no solamente a nivel nacional, sino además en el resto de las autonomías donde han tenido que hacer esa especie de acuerdos que no dejan de ser peculiares, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el escenario previo a los números que veamos. Una vez que estemos ahí, sí que al menos se han abierto algunos cierres de candado de eso de que no, que yo, con el caso de Ciudadanos, yo con el Partido Socialista a ningún lado, ahora sí, ¿no? Y el Partido Popular ha moderado el tono también. Hombre, yo espero que a partir de ahí sí que la coherencia de nuestros políticos, y yo hablo de todos en general, no nos lleven a una situación que está perjudicando ya en términos económicos muy claramente a España y en el caso ya de Cataluña, pues no digamos. Vamos, Vox, sin duda alguna, lo que se ha dedicado, lo hizo en el debate, a 5, pero también lo está haciendo en líneas generales, es colocar su discurso con independencia de lo que estén diciendo el resto de partidos políticos. Lourdes Méndez es la candidata número 1 por Murcia al Congreso. En estas elecciones nuestra región se juega mucho, porque bien en temas de empleo, se juega o bien que sigan subiendo los empleos y que siga el gasto político, o bien que se bajen los impuestos y que por lo tanto haya más dinero en el bolsillo de los murcianos para poder crear empleo y por lo tanto que en nuestra región sea más fructífera. También en cuanto a infraestructuras es el mismo problema, que haya o no haya más dinero para invertir. La región de Murcia siempre ha sido la hermana pobre de todas las demás regiones y sin embargo sí que se ha premiado a otras regiones como la catalana, que lo que ha utilizado ha sido nuestros impuestos para la secesión. Vox es la única alternativa a la izquierda en España. Vox no pactará nunca con ningún partido que siga la agenda política de la izquierda. Bueno, yo preguntaría que quien vaya a votar a un partido de centro-derecha, si está seguro de que no estará votando a la izquierda. Solamente si vota a Vox sabrá que su voto no va a ir nunca hacia las políticas de izquierdas que nos han llevado donde estamos, porque la estabilidad será una estabilidad de nuevamente apertura de fronteras, será una estabilidad de subida de impuestos, será una estabilidad de no luchar con firmeza contra los que quieren romper la unidad nacional. Y en cuanto a Podemos, que se ha hablado en una ocasión, y Más País también, la verdad es que se está produciendo una situación, ahora os preguntaré, Víctor y Pablo, muy complicada, ¿no? Porque para ellos, ¿no? Para estos dos partidos, porque la cúpula del partido, de lo que era Podemos aquí en la región de Murcia, se ha ido a Más País, pero puede ocurrir que Podemos, que lo encabeza Javier Serna, que solía estar en Madrid y no aquí, a pie de tierra, según dicen los sondeos, saque diputado, que esa cúpula regional se quede en la calle sin representación institucional en la Asamblea Regional, porque renunció a ella, y tampoco en la otra. Y al final que se repartan los sitios, y no sé si a costa de perder el único diputado y que se queden sin ninguno. Bueno, marcan diferencias ellos dos, seguramente por un mismo grupo de personas, de votantes. Enfrentamos a una desaceleración económica que nos tiene que hacer reflexionar a todos. Nos tiene que hacer reflexionar ante la próxima recesión, qué políticas económicas hacer para que los recortes de nuevo no se concentren abajo, no se concentren en los trabajadores, en la pequeña empresa, en los autónomos, sino que podamos ser capaces de repartir las cargas, de equilibrar la balanza y de que los recortes también se hagan por arriba y de que los que más tienen también se aprieten un poco el cinturón. Lo principal es que se dejen los megaproyectos faraónicos que ha tenido la región de Murcia, que nos han costado muchísimo dinero y que no son productivos. Es decir, teníamos un aeropuerto y lo hemos construido otro que nos ha costado 350 millones de euros y ahora mismo tenemos menos viajeros al mes de los que había en San Javier. Esto es un problema de la concepción de las infraestructuras que tienen que estar al servicio de la ciudadanía y no al servicio de las grandes empresas constructoras. Hombre, evidentemente con las formaciones políticas progresistas, la responsabilidad, el gran fracaso de la repetición electoral tiene que ver con que ni el Partido Socialista ni Unidas Podemos han sabido ponerse de acuerdo en políticas que se comparten en gran medida. Por tanto, es una cuestión de actitud y también de voluntad. Desde Más País tenemos la voluntad de crear ese gobierno, de configurar ese gobierno progresista en España, que nos permita orientar el futuro de nuestro país y hacerlo con la capacidad de diálogo que tiene Íñigo Rejón. Puede ser visto que al final se hagan el harakiri entre ellos dos, y que el beneficiario sea el Partido Socialista, en el sentido de que puede pensar el votante de izquierdas, oye,
¿Para qué voy a votar o sea, si voto a Podemos no va a llegar a un acuerdo, no lo llegó antes, negociaron, no llegaron a un acuerdo, no va a servir. Pero si voy a votar con un partido como Más País, que está diciendo en el primer momento que pactará con el Partido Socialista, pues para eso voto al Partido Socialista y no a una muleta. No sé, ¿qué te parece? No, vamos a ver. Podemos, tal y como ha quedado en la región de Murcia, yo creo que es la peor versión que ha habido del Partido Comunista en esta región. Y ese es un escenario, un espacio político que tiende a decrecer, a ir bajando con el tiempo. Urralburu está como los anuncios estos de Navidad, vuelve a casa por Navidad. Vino del PSOE, se fue a Podemos y ahora está volviendo al PSOE, pero con maña, despacio, sin correr mucho, porque le puede, pero yo creo que sí tiene una proyección de futuro importante. Sobre todo porque a nivel de electorado juvenil yo soy de la opinión que sobre todo el líder de la formación a nivel nacional puede ser más atractivo que el propio líder del Partido Socialista. No hay nada más que ver a Pedro Saura. Es un encanto de juventud, de innovación, jovialidad, es todo lo nuevo, es la regeneración del Partido Socialista. Sin embargo, creo que Urralburu puede ir caminando hacia ese espacio socialdemócrata. Pero fíjate, por acabar, me he ido anotando una frase de cada uno. Evidentemente Pedro Saura era todo frescura y juventud. El señor Teodoro es humildad y saber estar, sobre todo el tuit que por ahí corriendo con Monedero es espectacular. Garaulet es un marxista en estado puro. Estos son mis valores y si no le gustan tengo otros. Venga, para allá, para acá, para arriba, para abajo, este no tiene problema. Vox va a su libro. Por cierto, Vox en Murcia tiene una representación importante del sector agrícola, del sector agrícola. Si hablamos de Mar Menor, hay que contar mucho con Vox, porque en Vox, en su conformación, en su base sociológica, yo creo que hay una parte importante del sector agrícola de esta región. ¿Cuál es mi conclusión? Pues con todo el respeto a los demás partidos, el futuro de este país va a pasar sí o sí, y cuando quieran ellos que nos lo cuenten, por acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Uno tendrá que gobernar y el otro tendrá que apoyar. La cohabitación va a ser difícil porque este país no está preparado para la cohabitación. Pero que estas dos organizaciones tienen que dejar esa estúpida carrera de quién es el más importante, de quién es el que tiene, de quién es, no quiero decir ninguna palabra más sonante. Deben dejar esa estúpida carrera de competición y sentarse de una vez a hablar de los grandes temas que hoy son importantes para esa gran nación que es España. ¿Pero la militancia se lo va a permitir? Es que los partidos políticos, Antonio, es decir, los que somos viejos rockeros, y yo ya me considero viejo porque soy viejo, los partidos políticos, nuestra función era convencer a la militancia de lo que era lo mejor para el país. Yo cuando he dirigido una organización no he sido de los que he ido a la corriente de la militancia. Es más, me he enfrentado muchas veces a mi militancia para decirles, compañeros, no, por aquí no, para allá. Hay que ir para allá. ¿Por qué? Porque es bueno para el país. Y estos señores, insisto, en vez de mirarse el ombligo, que son muy dados a mirarse el ombligo, tendrán que sentarse para ver qué le dicen a su militancia en favor de los intereses del conjunto del país. Eso es hacer política. Lo otro lo hace cualquiera. Lo otro contrata al más tonto del lugar y te hace lo pones ahí y ganas las elecciones. Que hagan política. Has mencionado y has preguntado sobre el fratricidio entre las dos marcas de la izquierda más ultramontana, por decirlo así, es decir, Unidas Podemos y Más País, y lo que se verifica, y tú insinuabas, le decías a Víctor, puede ser que el Partido Socialista catalice el voto, pero claro, las encuestas que tenemos encima de la mesa no dicen que el Partido Socialista crezca, con lo cual el Partido Socialista con suerte va a retener en Murcia los 3 escaños que tiene. Sí que puede, sin embargo, que hagan como materia y antimateria Más País y Unidas Podemos y se aniquilen, porque efectivamente Más País no tiene de partida ningún escaño en las encuestas y Unidas Podemos, en la región de Murcia, hablo de Murcia, y Unidas Podemos puede perder el que tiene, con lo cual sí que se pueden autoaniquilar. Quería hacer otra observación respecto a la estética de los partidos. No me gusta nada el color que ha elegido Más País, es un color que no me parece chirriante y no me gusta, igual que me parece la foto de Íñigo Errejón, casi como si fueses a votar a un niño, que parece un chaval de 15 años. Me da muy poca solvencia. Mira que él es un señor al que admiro intelectualmente, habla muy bien, pero
de cara a votar un partido con ese color chirriante y ese aspecto de ese líder casi tan juvenil que parece un adolescente, me resulta curioso. Que sabes que esa foto tenía que haber sido la de Carmena, pero no la consiguieron. Ha habido un cambio muy fuerte. Ahora, entonces ha sido Harry Potter al final. Una pregunta para que me conteste, en esa línea, porque coincido contigo, que no sirva de precedente. ¿Tienes sobrinos que sean jóvenes, 20 y poco años? Sí, los tengo, claro. Vale, ¿qué pensarían de la foto de Pedro Saura? Hombre, Pedro Saura, lo que pasa es que lo hemos visto envejecer a lo largo de los años. Se escandilarían, ¿no? Claro, lo hemos visto envejecer y es distinto. Pero es interesante lo siguiente, mientras que en Murcia, más país, no tiene presencia aparente, no se ve, no se detecta en las encuestas, a nivel nacional, al menos el Grupo Prisa en sus encuestas le dan 5 escaños. Sí, pero muy polarizado. No Madrid y no sé si Barcelona también. Aparecen y uno en Valencia, sí. Lo que quiero decir, apoyando lo que han dicho mis compañeros un poco, es que resulta llamativo que durante los debates, la campaña, no hayamos escuchado los ciudadanos ninguna opción de gobernabilidad, sino que el Partido Socialista, efectivamente, por una estrategia, como decía Javier, electoralista de maximizar el voto, de unificar frente ahora a Vox, antes permitirme gobernar en minoría, como hizo Rajoy, de hecho, pues está diciendo no hay opciones, no presento ninguna opción de gobierno con otro partido. Al otro lado, en la izquierda, Podemos no deja de mencionar, y lo hemos visto aquí, el pacto con el Partido Socialista. Bien, si el Partido Socialista está jugando de farol y sí tiene en su fuero interno la vocación en extremis de considerar un pacto, fuese con Podemos, que sería algo más natural, o con Ciudadanos, si llega a ser significativo Ciudadanos, que no lo sabemos, pues nos quedaríamos más tranquilos. Luego el Partido Popular efectivamente hace valer la transversalidad y aunque sus resultados se estiman superiores y mejores que los que tuvo, ya que los que tuvo perdió 71 escaños y tuvo 66, que es una debacle absoluta, pero nadie ve la posibilidad, estima que va a llegar a los 100, con lo cual va a seguir siendo un partido bastante debilitado respecto a su buena época y tiene que ser, por tanto, transversal. Y ahí hay que reconocer que Teodoro García es muy mañoso y que efectivamente vimos como el Partido Popular, derrotado y casi hundido, resucitó en las autonómicas y se posicionó a nivel autonómico con mucha fuerza, con un precedente en las nacionales muy malo. Y muy humilde. Y vamos, la verdad es que el tema de los pactos sí que ha sido fundamental, se ha estado hablando en todo momento. Hemos seleccionado algunos mensajes de líderes nacionales refiriéndose a temas clave y a posibles pactos claves que los resumimos en imágenes, en totales. Y que esos 750.000 votos que fueron a Vox, que no tuvieron escaño en abril, o ese casi 1 millón de votos de Ciudadanos que no obtuvo escaños, ahora se aglutine y se optimice en torno a diputados que voten una investidura distinta al actual gobierno que hay en la Moncloa, solo queda pedir ese voto. No lo llamo voto útil, lo llamo voto necesario. Y por eso es muy importante que nos movilicemos, que hablemos con todos los indecisos, que no saben muy bien qué hacer el próximo domingo, si ir a votar o no, y a quién votar, al Partido Socialista, a otras formaciones políticas. Concentremos el voto en la única organización que puede garantizar eso, un gobierno progresista, que es lo que necesita España, un gobierno estable. Es decir, oye, que ya que vamos a votar por cuarta vez en 4 años en unas elecciones generales, que no nos llamen más a votar hasta dentro de 4 años. 2 puntos más a Ciudadanos supondrían 20 escaños más, que serían decisivos para formar un nuevo gobierno y para darle estabilidad a España. Así que creo que en este momento tener un nuevo gobierno alternativo a Sánchez y a la vez dar estabilidad a España se convierte en un voto muy útil y le pido a todos aquellos que confiaron en nosotros que lo vuelvan a hacer. Si los españoles nos dan su confianza el 11 de noviembre, no vamos a tardar un solo día, pero Torra será detenido. El día 10 hay un voto que va a servir para que los artículos sociales de la Constitución se puedan cumplir. Esa noche, el día 11 a más tardar, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y yo nos tenemos que sentar y tenemos que acordar un gobierno. Y si no lo hacemos en enero, los 3 deberíamos irnos. Bien, son declaraciones interesantes. Vamos a ver sondeos. ¿Cómo están los sondeos? Y le pido a Francisco Javier ¿qué opines sobre...? Que se vayan los 3 de enero no es mala noticia tampoco. Así que Como carta de Reyes Magos tampoco estaría mal. Que habrá gente que pensará que está bien. Podían haberlo hecho ese planteamiento como consecuencia del no llegar a un acuerdo antes, no en la próxima. No reemplazarlo. Pero bueno, si quieren que sea después de Reyes tampoco hay problema. Tampoco damos el tema. Bien, vamos a ver sondeos. La verdad es que no se pueden ya publicar sondeos. Francisco Javier, coméntanos cómo está la cosa ahora mismo. Desde el lunes
ya no se puede. Aunque bueno, siempre nos queda la frutería andorrana y las esas naranjas, cosas. las rosas. Este año, por la proximidad de la Navidad, tenemos... por ejemplo, hablan de manteca asadors y cosas así. Al PSOE creo que lo llaman rosconers. En cualquier caso, hay varias cosas así. Sí que nos tenemos que remitir a lo de los últimos días, que fue el día 4, me parece. Que no deja de ser un anacronismo que antes o después habrá que afrontar, pero no tiene ningún sentido. Sí, eso es. No tiene sentido ninguno. Eso es. Digo, ahora mismo hay que referirse al día 4 de noviembre, que fue cuando se acabó, ¿no? Fueron las del pasado lunes, que fue lo último que conocimos. Vamos a verlas. Bueno, la verdad es que hubo muchas, pero vamos a ver el pasado día lunes. Hubo varias, puede haber ahí unos márgenes, evidentemente, pero se dice que el Partido Socialista es un promedio, este que estamos viendo, podría obtener 118 diputados, 115, 120, no, en torno a eso, ¿no? 118, sí. Que el Partido Popular podría tener en torno a 96, que Vox podría ser la tercera fuerza más votada, en torno a 46 diputados, hay quien le da más, quien le da 50, que Podemos sería la cuarta fuerza con 33 y bajaría hasta unos 14, 17, ¿no? Ciudadanos, esto es estimativo, la horquilla, estamos viendo números muy ajustados, pero hay horquillas, Javier. Vamos a ver, si vemos este promedio y lo comparamos fundamentalmente con el CIS, es escandaloso la diferencia. Sí, porque el CID daba además una horquilla amplísima al PSOE, con una victoria abrumadora de entre 133 y 150 escaños, y nos vemos al promedio de las encuestas que se han publicado en los últimos días en los que se podían hacer, y vemos que ronda los 115 a 122 aproximadamente, con lo cual estamos hablando de 30, 40 menos de lo que le dio el CIS. Que puede acertar el CIS, ya lo hizo en anteriores ocasiones y nos sorprendemos, ¿no? Si no te voy a decir que no, pero lo dudo. Eso, un lenguaje propio del politólogo. A ver, ¿por qué lo dudo? Más allá de la metodología, más allá de por cuándo se hizo también el trabajo de campo. Sí. El CIS es previo a la mayoría de los incidentes en Cataluña. Ni siquiera estas encuestas cuyo promedio estamos viendo ahora recogen tampoco lo que ocurrió en el debate que fue un tostón, pero que sin embargo, pese a que a lo mejor podía aparentarnos que no sirvió para mover mucho electorado, hubo un partido como es Vox que probablemente fue el que más lo rentabilizó, pudo haber otras posiciones que se debilitaron durante el debate. Es verdad que los electores tenemos muy claro, prácticamente, o en un porcentaje muy alto, qué es lo que vamos a votar, pero hay un porcentaje de indecisos muy alto. Mira, estamos viendo una gráfica que para mí es muy interesante, más que si 118, 125, son las tendencias. Efectivamente. ¿no? Y ahí vemos la tendencia en estos momentos del Partido Socialista, es la línea roja que ven ustedes en la parte superior, la línea azul es la tendencia del Partido Popular. La tendencia verde, que sería el partido, es la de Vox, la morada es la de Podemos, Ciudadanos es la que continúa y la siguiente es la de Más País. Yo creo que ese gráfico da una idea, ¿no? Una imagen. Efectivamente. Que está publicado hoy mismo en el diario El País y nos muestra las tendencias. Si nos damos cuenta de cuál es la tendencia, el Partido Socialista ha ido bajando, para en el último momento parece que tiene un repunte, ¿vale? Pero un repunte hasta el lunes, que es el último momento en que conocimos la realidad. Porque yo creo que muchos electores, viendo el papel que jugó Pedro Sánchez en el debate, como dije antes, haciendo la avestruz, Pedro Sánchez no levantaba la cabeza, no era capaz, más allá de los titulares que llevaba preparados, no fue capaz de aclarar políticas fiscales, pactos, Cataluña, etcétera. Eso hace que mucho posible elector también sea reticente. Se apela al voto útil. Igual, sí, apela, claro, a votar estos últimos días, claro, ayer y hoy. Porque si nos vamos a la franja de abajo del gráfico, tenemos a Podemos, que también fue cayendo, y a Más País, que irrumpió con un poco de fuerza, pero fue perdiendo un poco, llegó incluso a estar rondando el 5 y pico por ciento, casi el 6, a estancarse alrededor del 3%. Y el PSOE quiere intentar hacer ver al electorado de izquierda que votar a Más País o votar a Podemos puede ser un voto que puede desperdiciarse. De hecho, existe un bulo ya circulando por redes sociales sobre
cómo se desperdiciaría un voto hacia Podemos o hacia Más País porque le quitaría diputados en un montón de provincias. Es un bulo, porque realmente no va por ahí. ¿La encuesta de desempleo del lunes, eso tiene alguna incidencia? El debate se hizo el lunes y el martes se publicó la encuesta de desempleo. Incidencia no lo sé, vergüenza tuvo poca. Porque tenía que haberse publicado el lunes y se publicó el martes. Sí. Porque era un arma que los otros 4 candidatos podían haber utilizado contra el presidente del gobierno. Y posponer un día la publicación de esos datos en plena campaña electoral para rentabilizar o no ser atacado con ese dato, que es el peor dato de desempleo en los últimos años, cuando menos éticamente y estéticamente no quedó muy bien. Yo creo que si sumamos haciendo esa media, que más teniendo en cuenta las tendencias, unos bajarán algo, otros subirán algo, pero estamos hablando que el bloque de centro derecha, por decirlo así, va a estar en ese entorno de los 150 y 160. El bloque de izquierdas exactamente igual. Entonces, justamente es en los otros bloques, en ese otro bloque de los, apuntaban ahí 39 de nacionalistas, especialmente nacionalistas, donde puede estar esa clave. Es decir, más allá de que los votantes, etcétera, etcétera. Luego, la realidad de los escaños. Los escaños no varían. Necesitas 176 para tener mayoría. ¿Y cómo se gestiona eso? Pues a cualquiera de los dos le resultará difícil, pero en todo caso a mí me parece que puede haber más posibilidades de gestionar los resultados con los independentistas por parte del bloque, por parte del Partido Socialista, del bloque de centro-izquierda, porque ¿dónde van a ir con Vox, por ejemplo, a negociar con el PNV cuando hemos visto en esta misma semana pues esa, no reticencia, sino comerse el chocolate de espaldas completamente, ¿no? No me extraña, porque cuando te dice, y como llega al poder te voy a legalizar. Bueno, o lo que dice Víctor, que al final lleguen a ese acuerdo sobre grandes pactos que son inverosímiles, ¿no? Decía aquel, palabra aquel. Bien, como habéis hecho muchas referencias al debate, ABC ha publicado un gráfico muy interesante bajo mi punto de vista, y es cómo se enfrentaron bilateralmente cada partido político. Y vienen unos numeritos, yo no sé si ustedes lo pueden ver, pero la realidad es que con quienes menos interactuaron con diferencia fue con Vox, con bastante menos diferencia. Pedro Sánchez y Pablo Casado tuvieron bastante rifirrafes entre ellos, y curiosamente también muchos Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, entre ellos dos, bilateralmente. Ciudadanos no se interpelaban, le decía Pablo, quiero gobernar contigo, y yo decía, no, que quiero gobernar contigo, que no, hombre, que no. ¿Hablas de Casado? Aquello fue una cosa de enamoramiento. Es decir, Pablo Iglesias intentó, con una forma muy sutil, decirle, quiéreme, vamos a ser novios, salimos juntos, y el otro se ponía de perfil, porque no le interesaba decir que, ojo, si le interesa gobernará con él, pero no le interesaba decirlo en el debate. Pero cuando fue más contundente fue hablando de Cataluña. Sí. Pedro Sánchez, que dijo, se dirigió a él, lo miró y le dijo, no puedo llegar a acuerdos contigo, por este tema, que tú quieres esto de esta manera y yo no estoy en eso. Ahí fue tenso. Si hiciera este gráfico aquí, ganaba Pablo, ¿eh? Sí. Es que yo, reparte de todas maneras creo haciendo ese seguimiento a esa perspectiva que ha tenido, que ha mantenido, o ese razonamiento que ha mantenido Pedro Sánchez, el presidente en funciones del gobierno, con el tema de catalán, es que me ha llamado mucho la atención, porque yo creo que ahí en ese momento del debate y previamente ha empezado a estar muy duro, ¿no?, con el tema de Cataluña, ¿no? Es decir, cuando salió la sentencia, muy posteriormente... Esa es la cuestión, pero como estrategia de comunicación quizás no esté nada mal. De hecho, la supuesta equivocación que cometió ayer... O sea, que tú crees que la comunicación debe servir para engañar a la gente. Dentro de la política, ¿es que ha sido alguna vez diferente? Sí. No, pero pregunto. ¿Alguna vez no ha sido eso? Porque yo por enterarme yo, entre otras cosas, que no soy de comunicación. Cuando cualquiera de ellos dice que se tendría que quedar muy, que se tendría que quedar muy claro cuáles van a ser los pactos posteriores, pues claro, los pactos posteriores, vamos. Es interesante, Javier, ¿cierto?, cómo ha endurecido de manera escandalosa, yo diría, su posición respecto a Cataluña Pedro Sánchez, y como están
nervioso, porque él y su equipo tienen encuestas y las seguirán teniendo, y ven que hay una caída. Es increíble cómo se está desplegando y cómo se está volcando y cómo que está alguien tan bregado como él, ayer esa equivocación, todo el tiempo. Ahí solamente hirió solamente a los fiscales y al Poder Judicial, pero a cualquier, por decirlo así, entender la ironía, a cualquier español de bien dice, pero claro, la Fiscalía y detenerlo, no, porque él también se posicionaba en eso que ha dicho Vox y que ha dicho Ciudadanos. Pero aparte, por favor, un momento. Igual que antes se hablaba de los colores de los colores institucionales de más países y decía que no me gustaban, me sorprendió, y lo ha señalado Javier, la posición, el lenguaje no verbal absurdo, avestrucero, gallinacio de un señor como Pedro Sánchez. Yo no entiendo por qué alguien le dijo: no mires a los ojos a ningún contrincante y no encares con nadie. Y mientras que Pablo Casado, mientras hablaban o lo vituperaban, estaba haciendo gestos sin hablar. Bueno, que más se divirtiera Rivera. Pero me parece terrible que este hombre bajaba la cabeza y luego la subía. Horroroso comportamiento, lenguaje no verbal de Pedro Sánchez. En cambio, ayer en la entrevista en Radio Nacional, donde surgieron estas declaraciones, fue una entrevista de una beligerancia por su parte inaudita con respecto a un compañero nuestro. Él le preguntaba al periodista, el periodista estuvo en todo momento en su sitio, y decía, a ver, respóndeme. Tú eres el presidente, el que tiene que responder eres tú, yo soy el periodista y pregunto. Aparte de la comunicación no verbal, que por cierto sudó mucho Pedro Sánchez, a mí lo que me causó, así, lo que me pareció muy inquietante, renegó de la Constitución española. La Constitución española dice, si no la han cambiado, España es una nación, patria indisoluble de todos los españoles, que está compuesta por nacionalidades y regiones, y la soberanía reside en el pueblo español. Coño, dilo, y después di si vas a abrir el debate, pero los abres con todos los españoles. No, renegó, es decir, a una pregunta que le había hecho Pachi López, ahí Casado estuvo bien, a una pregunta que ya le había hecho Pachi López y que no supo contestar, por segunda vez el presidente del gobierno no contesta. La Constitución te da la respuesta, y además él es profesor de Derecho Constitucional. Javier, una cuestión, me permitís un momento. Se lanzaron mensajes económicos. Sí, que yo creo que al final, por oficio de los medios, algunos han dicho que algunas cosas no eran ciertas, que eran mentiras, que se manejaron los datos. ¿Te llamó la atención alguna propuesta? ¿Hay algo que haya cambiado? ¿Alguna diferencia sustancial entre unos y otros en el ámbito económico? Hay varias coincidencias entre todos los programas, aunque parezca mentira. O sea, por ejemplo, todos hablan de simplificación administrativa. A mí me llama mucho la atención porque todos estos partidos tienen responsabilidad de gobierno. Por ejemplo, a nivel estatal, evidentemente el Partido Socialista, pero en la región de Murcia lo tienen todos los demás, ¿no? Y resulta que cuando tú ves todo ese intento de simplificación económica, no es real. Es decir, tú puedes poner a una dirección general ese nombre, pero luego ves que los empresarios, que los autónomos y que los ciudadanos, cada vez hasta para comprar un coche tienes que ir con la fotocopia. Entonces dices, esto todos lo lleváis en los titulares, pero luego no funciona. El asunto de los autónomos, parece que todos lo llevan. A los autónomos se les va a mejorar la vida de manera espectacular, porque hasta, por ejemplo, Podemos dice que el IBEX pague a las pequeñas, a las pymes y a los autónomos a 30 días vistas y que no pueda ser más allá. En la región de Murcia sabemos que es una de las que tarda más en pagar a los autónomos. Todos llevan programa para los autónomos, pero luego se ve que se va pasando el tiempo y no se aplica ese pagar al autónomo o a la pyme, en muchos casos micropyme, automáticamente frente a eso. O, por ejemplo, una derivación de la que se habló hace mucho tiempo y que lo lleva Ciudadanos de manera explícita, no pagar el IVA hasta que no hayas cobrado la factura. Es decir, eso es como una especie de sueño que nunca se cumplirá. Es decir, hay una serie de cosas cruzadas que todos compiten por ello y luego lo que sí, y con esto acabo, los términos generales sí que podríamos diferenciar entre centro-derecha y centro-izquierda. Centro-derecha habla bajar impuestos directamente, centro-izquierda habla de bajar impuestos a algunos y subírselo mucho a otros. Pero, y todo eso en un panorama de
que se habla de desaceleración, previsión de posible... Y de incertidumbre económica. La Bolsa decía que toda esta incertidumbre política se traduce en una incertidumbre económica con resultado negativo, en que, por ejemplo, este año, los resultados de la Bolsa que se presentaron de los últimos meses hace unos días, pues resulta que dicen, oye, que el IBEX 35 va bien, ha crecido en el entorno del 10%, ya, pero si lo comparas con el resto de las bolsas europeas, hemos perdido la oportunidad de haber crecido el doble, el 20%, incluso más. Y también la Unión Europea ha avisado de la necesidad de recortes multimillonarios, ¿no? Por supuesto. Para nuestro Te baja tu productividad, baja tu consumo interno, que es una de las cosas que señala la Unión Europea, que tenemos menos consumo interno, por esa incertidumbre también, que no sabemos, te decides a comprar un coche o no, te decides a comprar una casa o no, te decides a qué te vas a decidir, si no sabes cuál es el panorama. El consumo interno es lo que marca, aunque seamos muy exportadores, pero sigue marcando la economía española. Entonces todo eso, esa incertidumbre política tiene como consecuencia un empeoramiento de las circunstancias económicas y los resultados. Aquí hablamos de la economía en relación al voto y quiero decir dos cosas. La primero, me ha llamado la atención y he recordado algo importante, que es un alegato de los profesionales que estamos en torno al periodismo. Decía Javier, dice, el presidente del gobierno estuvo muy agresivo con el periodista cuando le preguntó. Bueno, yo quiero deplorar aquí que un partido, en este caso Vox, no acepte o prevenga o expulse de sus mítines a ciertos periodistas de ciertos medios. No me parece correcto y eso debe ser corregido. Tú no puedes vetar el acceso a un mítin a un periodista de un medio determinado, excluirlo, estigmatizarlo. Vox lo ha anunciado de manera oficial y en el caso del Grupo Prisa lo ha dicho taxativamente con carta al presidente del Grupo Prisa. Y eso no puede ser. De periodistas que eso no es correcto y desde la Facultad de Comunicación hay que deplorar que un partido político vete el acceso a un periodista de un determinado medio a su entorno. En segundo lugar, los datos de la economía ya no son datos, ya no hablamos de incertidumbres o de datos posibles o de posibilidades, hablamos de datos reales. Es decir, la Unión Europea, la Comisión, acaba de anunciar que las previsiones de crecimiento de España se desploman de 2,3 alumno más aventajado de la Unión. Un jarro de agua fría en plena campaña. Ha sido ayer, de elecciones. A 1,9. Seguimos creciendo, pero se crece menos. Seguimos creciendo más que la media europea, incluso más que Alemania. Pero crecemos menos. El 16% de los empresarios dicen que no van a contratar. El BBVA acaba de sacar un informe que lo que viene a señalar es que 4 años de incertidumbre política han costado 150.000 empleos. Y por supuesto, aquí lo hemos dicho muchas veces, el coste de cada una de las campañas electorales es del entorno de 150 millones por campaña. Nos hemos gastado en 4 años unos 600 millones en campañas electorales para no tener gobierno. Pero mucho cuidado con cómo se manejan los malos datos de la economía a nivel del político, porque te puede costar a ti también, puede pasarte factura a ti. Y quiero recordaros aquel famoso debate entre el gallardo Pizarro, ejecutivo de una empresa del IBEX, por aquel entonces militando en el Partido Popular, y el gris ministro Solbes del Partido Socialista. La crisis económica se nos venía encima y venía como una ola. Y Pizarro estuvo todo el rato como una Casandra pesimista. La economía va a ir muy mal, va a ir muy mal. Solbes, no. Es cierto, la economía fue muy mal, pero el que ganó el debate fue Solbes. Vamos a terminar. Quería un detalle. Yo jamás pensé que iba a decir esto y más públicamente, pero lo voy a decir. El Grupo Prisa, también Pedro Sánchez cuenta algunas cosas sobre lo que le dijo Grupo Prisa que a mí no me gustan nada. ¿Vale? Es decir, si no haces esto, tú no vas a gobernar. Y como ya empiezo a estar cabreado de que la opinión pública no coincida con la opinión publicada, y como empiezo a estar cabreado que esta gente ya en este país, la gente debe dejar de tener impunidad. No va a ser mañana que se le ocurra a un medio de comunicación y dice, oye, la UCAM me cae mal, voy a por ello. Si empezamos a que no haya impunidad, para nadie, para vosotros tampoco. Para vosotros tampoco. Porque además, para vosotros tampoco. Pero distingue entre el periodista y el medio de comunicación. No estoy comparando. El grupo editorial. Estoy aprovechando. Lleva a los tribunales al grupo editorial porque llevan una estrategia que quizás la puedas demostrar. Pero al periodista que trabajamos todos los días y con la intención de hacer el mejor esfuerzo posible para trasladar a la opinión pública lo que consideramos que es la información más relevante. Yo no hablo de periodista, hablo de Grupo Prisa. Y lo que digo, se ha acabado la impunidad. Pero a quien se bloquea es a los periodistas. Se ha acabado la impunidad para todo. Es decir, oiga, usted también tiene que participar de una forma transparente, democrática. Me parece la misma actitud además, que sacan los retratos de periodistas, como se han sacado en Cataluña, apuntando, porque a los CDR no les gusta la información de esos periodistas. Entonces, eso sabes cómo es situarte muy próximo a una dictadura. A mí no me gusta que un grupo editorial de este país
coaccione al presidente del gobierno. Completamente no de me acuerdo. gusta. Completamente Bueno, de acuerdo. ¿estáis de acuerdo vosotros? Firmarlo. Vamos a terminar Pero a mí no me con, gusta. con el experto en sondeo. Nosotros hemos hecho un sondeo, uno muy breve, sobre, hemos llegado a la calle, bueno, valor demoscópico nulo, pero creo que es muy significativo. ¿Votaría usted al mismo partido político, independientemente de cuál sea? No hemos preguntado cuál es. ¿O prefiere cambiar de partido para estas próximas elecciones? ¿Me permite solo un detalle para que se me entienda bien? Sí. Hay una noticia que afecta a esta casa, que publicada por El País y publicada por un diario regional, no se parece en nada. El diario regional hace una publicación, yo creo que coincide con la realidad, y el diario El País distorsiona esa misma información. No di más detalle. Por eso mi cabreo. Sabemos de qué hablas. Sabemos de qué hablamos, ¿no? Vamos a ver esa encuesta. ¿Va a votar el próximo 10 de noviembre? Sí, voy a votar porque creo que es mi deber y voy a hacer lo que creo que debemos de hacer todos los ciudadanos. ¿Y votará al mismo partido? Sí, voy a votar al mismo partido porque creo que voté bien la última vez y creo que ahora pues también voy a votar bien. No, la verdad es que no, porque es que ya con tanto ida y vuelta de ahora sí, ahora no, yo ahora sí me voy a abstener el voto. Sí. ¿Y votará al mismo partido? Sí, seguramente que sí. ¿Por qué? Pues porque me sigue pareciendo el menos malo o el más interesante para mí. ¿Votará el próximo 10 de noviembre? Hombre, claro, ¿Y a qué partido votará? ¿Votará al mismo o no? al mismo, sí. ¿Votará el próximo 10 de noviembre? Sí, ¿Votará al mismo partido? sí. Porque contempla lo que yo busco también. Si Dios quiere, sí. ¿Y votará al mismo partido? Pues al mismo partido que voté la última vez, no, creo que no. Bueno, Javier, no sé si te sirve, pero es la auténtica realidad de lo que va a pasar el domingo. Una, otra y la otra, toda. Sí, vamos a ver. Hemos visto desde la señora cansada ya y dice, mira, yo me voy a ¿Que quedar, lo va a ver? me voy a quedar en mi casa. ¿Que lo va a ver? Voy a aprovechar el domingo, que además parece ser que va a ser un día fresquito, un día de estar en casa con mantita, pelis, series y demás. No quiero llamar la atención, simplemente estoy diciendo que es una posibilidad. Pero que va a pasar, ¿vale? claro. Pero va a pasar. El que se va a reafirmar. El que se va a reafirmar, el convencido, y después vamos a ver un trasvase de votos bastante grande dentro de los ¿Dentro de cada bloque o de incluso entre bloques? Fundamentalmente dentro de los bloques. Vale. Si nos vamos aquí si nos centramos en la región de Murcia, el trasvase de votos fundamental, o que vamos a ver dentro del bloque de centro-izquierda, vamos a ver que va a haber un pequeño trasvase de votos de Podemos, de lo que antes era Podemos hacia el PSOE, pero muy pequeño, muy pequeñito, que no le va a hacer que el Partido Socialista tenga una ganancia excesiva, y que se va a romper el bloque por la dicotomía Podemos o Unidas Podemos más país. Con lo cual el bloque de la izquierda en Murcia probablemente el domingo lo que vamos a ver es que va a perder representación. Eso quiere decir que Podemos no va a tener representación casi seguro, y más país, por supuesto que no. Si nos vamos al bloque de centro derecha, el Partido Popular se va a consolidar porque su votante, al igual que siguiendo la tendencia nacional, se va a quedar. El que ya lo votó se va a reafirmar probablemente en el voto y va a recuperar voto algo de voto fundamentalmente de Ciudadanos, pero sí vamos a ver que va a haber un trasvase ahí, y me aventuro a decirlo, va a haber un trasvase de votos de Ciudadanos hacia Vox. Y lo vamos a ver además en zonas urbanas, fundamentalmente en la ciudad de Murcia, cuando... Te voy a hacer una pregunta. Sí, porque es algo que está ahí en el aire. Digo en el aire, al menos en la rumorología entre los periodistas. Suena la Pantoja eso. ¿Tú, si fueses Garaulet, estarías preocupado de tu propio escaño? Número uno, por Murcia, por Ciudadanos. ¿Tú, si fueses Garaulet, estarías preocupado? Yo ¿Sí creo o no? A medias. Bien, lo dejamos ahí porque terminamos, pero quiero cerrar este programa con algo tan distinto, dando la enhorabuena a Pablo Blesa, como decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica, por ese micrófono de plata concedido por la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión, en el que es la 20 promoción de comunicadores, en líneas generales, de periodistas, especialmente de comunicación audiovisual, Mucho han tardado. Concediendo de profesionales que están en muchos medios de comunicación y en puestos directivos incluso, que no tienen que ver con la comunicación, por esa labor. 1.700 me parece. Estamos orgullosos de que, gracias a la visión que tuvo el presidente de esta universidad, con el apoyo de una persona también tan entrañable y tan querida
como don Antonio Montoro, que fue rector de la UCAM, primer rector de esta universidad. Se puso en marcha una facultad de comunicación con grados en periodismo, comunicación audiovisual, publicidad, que es, por lo tanto, la pionera, es la primera, es la que tiene más salero, además, y que ha formado a unos 1.750 chavales entonces, que hoy ocupan puestos de responsabilidad en el mundo de la empresa, en el mundo de la política, en el mundo, obviamente, de los medios en todas sus ramas, y ciertamente mirar atrás y ver el trabajo que se ha hecho tan bien hecho y el resultado de este trabajo nos llena de satisfacción y estamos muy agradecidos, por tanto, a esta gran asociación por reconocer este esfuerzo. Yo creo que es la única vez que estoy de acuerdo en todo lo que dice Pablo. Eso estás en el buen camino, poco a poco. Eso ya me preocupa. Enhorabuena. Pablo, muchas gracias. Nos vemos en próximos días y bueno, vamos a animar que no haya esa abstención, la mínima posible, y que participemos a pesar del cansancio de las cuartas elecciones en 4 años. Javier, muchas gracias. Víctor, un placer. Un placer. Gracias, Javier y Pablo. Volveremos el próximo jueves analizando ya los resultados. Buenas noches. Esta corbata es muy chula.